Bueno, después de haber hecho la introducción del porqué del nombre de mi canal, Human 3D, ya sabemos, por la razón de que somos cuerpo, mente y espíritu en un balance armónico. No podemos pretender que tener una salud plena con la falla en alguno de estos puntos importantes en nuestra vida. Si fallamos en uno de estos puntos, pues obviamente no vamos a estar con una salud equilibrada como Dios quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Entonces, pero para eso nosotros tenemos que desarrollar también, obviamente, bases eh, con una sabiduría superior. ¿Y de dónde la obtenemos? De la palabra de Dios. Por eso yo había pensado abrir eh, el computador, sacar los textos del computador y todo, pero no. Mejor vamos a la palabra directamente, a lo que escrito está. Ya sabemos que este canal es con objetivos de aprender a vivir una vida sana, pero con educación también. Porque si nosotros vamos a creer en Dios, debemos de creer en Dios con educación, no a como nos enseñaron, a como nos criaron, a como en la cultura que nosotros crecimos. Entonces de eso es que yo me prendo, de esa fe. Pero ¿será que esa fe que yo he desarrollado es la correcta? No voy a cuestionar a nadie. Solamente lea la palabra de Dios, lea y busque, y usted mismo al leerla se va a dar cuenta de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de el conocimiento de Dios, del desarrollo de una relación firme con Dios, y entonces Dios te irá guiando en cada respuesta a cada pregunta que tú tengas, cada duda. Porque por eso es que este mundo se desarrolló, por preguntones. Debemos de preguntar. Si no existe la pregunta y todo nos lo comemos a como no lo metan a trancazos en la boca, pues obviamente no vamos a tener ni siquiera una buena digestión. Pero cuando nosotros masticamos, digerimos, disfrutamos y luego empezamos ese proceso digestivo, entonces el estómago lo va a recibir bien, el intestino, donde ocurre la mayor digestión de los nutrientes, del intestino delgado, lo va a recibir bien. Así debe de ser la lectura de la palabra de Dios. No es que yo creo y pienso y así me enseñaron y esto es lo que yo... Y no te hacen ninguna pregunta, sino que simplemente así lo tomas y así es. Y eso no es tener un corazón abierto. Recuerda que para nosotros querer aprender debemos de tener un corazón abierto, un corazón humilde, un corazón listo para Dios, listo para que Él entre a nuestra vida y haga una obra. Y eso depende de nosotros. Dice el Señor Jesucristo, si yo voy a tu casa y toco a tu puerta y tú me abres, yo voy a entrar y voy a cenar con cada uno de los miembros de tu familia, porque el que entra uno es salvo, ese y su casa. Así que son las promesas de Dios, es la palabra de Dios. Y en esa palabra es que nosotros tenemos que fundamentarnos en la lectura de la palabra, en lo que dice Dios personalmente, y desarrollar el conocimiento a partir de lo que está escrito. Porque tenemos que ser objetivos, tenemos que ir a lo que está escrito, a las fuentes que nos dan seguridad, a las fuentes que son aprobadas por los estudiosos, por los eruditos. Así nosotros vamos y aprendemos, no de cuentos y leyendas y culturas y de cosas que nos enseñaron. Es la lectura. Mi hermana me decía, mi hermana Jenny, yo no quiero aprender a lo que de pronto me vengan y me quieran meter como quien el cuento.
yo quiero aprender de verdad, así que vámonos a sentar y vamos a leer juntas. Y yo le dije, claro, sí, vamos a hacerlo. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Si vamos a leer la palabra de Dios, es a leer la palabra de Dios y aceptarla con un corazón humilde y sin reproches y sin cuestionamientos. Porque es lo que Dios dice. Ay, pero es que sí, es lo que Dios dice, pero es que, pues es que... Entonces ahí es, pero es que yo pienso, pero es que a mí me enseñaron, pero es que a mí me, y esto no, pero es que esto no puede ser, porque bueno, si ya usted quiere tomarlo así, pues entonces eso ya es usted. Pero lo que está escrito, como dice el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde van a pasar. Cada cosa debe de pasar porque Dios es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe. Y este libro es quien la sostiene, porque no hay otro libro en el mundo entero que nos hable del amor de Dios, de la asistencia de Dios encarnado en Cristo Jesús en este mundo. De que hay los apóstoles y las crónicas que fueron redactadas en testimonio a que vino un Salvador a dar su vida en una cruz con su sangre a pagar por nuestros pecados para que muriendo Él nosotros pudiéramos vivir. ¿Dónde está? ¿Dónde hay otra fuente? Sino es la propia fuente que es directamente que proviene de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de tu alma, para la salvación de mi alma y de mi vida, de cada uno de ustedes de los que está viendo esta transmisión. Así que Dios ha dado todos los recursos, ha dado su sangre para nuestra, y vamos a hablar por qué es importante la sangre de nuestro Señor Jesucristo en otra transmisión que iría a hacer. ¿Por qué es importante la sangre? Yo tenía un amigo al cual quiero mucho y me decía, pero ¿por qué tanta sangre? Eso sangre por aquí, sangre por allá, sangre más allá. No, eso no hay necesidad. Él era obviamente de otra religión. Y bueno, yo traté de explicarle, pero bueno, ya a ustedes también les iré a explicar, para eso es este programa. Así que Dios, con su palabra, Dios con su sangre, Dios nos dejó su palabra, con su sangre vino y pagó por tus pecados y por los míos, con la provisión del Espíritu Santo, que es el que está aquí, es Dios en presencia en el Espíritu Santo. Él te dejó todas las provisiones y recursos para que tú siguieras los parámetros en obediencia para ganar tu salvación, porque ya tú la tienes ganada, tú solamente es aceptar a Jesucristo y obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer, con un corazón abierto, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a recibir a Dios, sin perjuicios, sin cuestionamientos, sin nada más que liderados por esta palabra y creer, porque el justo vivirá por la fe. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer a pesar de que no veo, a pesar de que no palpo, a pesar de que no siento a Dios. Él existe. Esa es la fe. Creer inclusive cuando tú no estás teniendo los recursos para creer. Pero es que nosotros tenemos todos los recursos para creer, pero todavía hay gente con muchos prejuicios, ¿ok? Así que vamos a entrar en la oración para recibir este segundo estudio. Todos cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro donde quiera que estén y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, doy tantas gracias por estos estudios que me has permitido realizar para todos estos bendecidos y bendecidas el día de hoy, para todos los que están escuchando esta transmisión. Yo sé que aquí hay mucha familia mía, por la cual todos los días oro y por la cual te pido que seas tú llenándolos con su precioso Santo Espíritu, así como también hay muchos amigos míos y muchas personas que han entrado nuevas a este canal. Tal vez me conocen, tal vez no me conocen, Señor, pero tú sí los conoces a ellos.
Yo tal vez no los conozca a todos, Señor, pero tú sí conoces sus vidas, conoces sus necesidades, conoces sus tristezas, sus felicidades, sus desafíos, sus triunfos, sus luchas, tantas cosas, Señor, por las cuales cada uno de ellos pasan en estos momentos. Gracias damos a ti por todos los recursos que nos das, por esta palabra, por la disponibilidad de tu perdón, de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios vivo, bendito y maravilloso que está aquí en estos momentos en el Espíritu Santo, ya listo para repartirle el pan a cada uno de estas personas, Señor, que tal vez están desnutridas de pan, del verdadero pan, Señor, que eres tú. Padre, llénales con tu Espíritu Santo, ayúdalos, redirecciónales en su vida, Señor. Llénales de tranquilidad, de fe, de motivación a estudiar tu palabra, de aceptarla y que no solamente sea escuchada, sino hecha, Señor, cada día practicada en sus vidas, Padre amado. Te los entrego a cada uno de ellos. Tú los conoces, Padre. Bendígalos, cuídalos, guárdalos y pruébales de toda necesidad física, material, espiritual o de salud que cada uno de ellos tenga. Dale regocijo a sus almas. Llénalos de tu presencia y de tu Santo Espíritu y de tu amor desbordante. Porque todo lo pedimos en el nombre dulce de nuestro Salvador, invitándote a que te quedes con nosotros en este estudio y seas tú quien nos lo guía. Amén. Bueno, mi familia, ahorita vamos a entrar en materia, como hemos aprendido. Vamos a abrir nuestras Biblias principalmente, porque no es lo que yo diga, es lo que está escrito. Y vamos a abrir la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Acuérdense que el tema central que estamos aprendiendo el día de hoy es la Santa Biblia. En los primeros 2 videos de hace 6 días, 7 días atrás, el sábado anterior, estuvimos hablando del personaje central de la palabra de Dios, que fue Dios, Jesucristo. Y ahorita vamos a ver quién inspiró la Santa Escritura, quién inspiró, quién es el autor y el consumador de esta fe que nosotros proclamamos. Y entonces es la Biblia. Así que vamos a aprender la palabra de Dios. La Biblia tiene 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento con los Evangelios. Está entonces dividida en versículos que son los capítulos que son los grandes y los números grandes y los versículos los números pequeños, para de pronto las personas que son recientes y no saben muy bien. Y entonces vamos a abrirla en el Nuevo Testamento, en la 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, ¿ok? Y entonces en el capítulo 3 de Timoteo, en el versículo 16, nosotros vamos a ver como les he dicho, he querido compartir con ustedes la palabra en vivo, en que esta Biblia así es que se aprende abriéndola, se aprende hojeándola, se aprende leyéndola, no se aprende simplemente por así de la nada, sino leyéndola, palpándola, abriendo los libros. Y entonces dice Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que a la palabra escrita dice: toda escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, primera pregunta: ¿quién inspiró las Santas Escrituras? Aquí está la palabra escrita. La inspiró Dios. Es una inspiración divina, no es cosa que yo vine y me inventé el cuento, no.
cada libro, cada letra es inspiración divina. ¿Ok? Es inspiración divina. Y es útil para enseñar, para redarguir o convencer del pecado, para corregir, para instituir en justicia, para corregir en justicia. Así que la palabra de Dios es inspiración divina con fines de enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos que hay un Dios todopoderoso, que es el creador de todas las cosas existentes en este mundo y en el universo, que es tu creador, que es mi creador, que es el que está aquí para enseñarnos no solamente a que Él es el creador, sino también que Él es consciente de que nosotros pecamos con el pecado original de nuestros padres y que la relación entre Él y su creación se quebró en ese pecado. Se quebró, el puente de conexión se quebró porque así como el agua y el aceite no combinan y se repelen, digámoslo así, asimismo es el pecado con la santidad que tiene Dios. Dios es santo y por más que nosotros quisiéramos, por más que Dios quisiera establecer directamente una relación con nosotros en nuestra condición de pecadores, no pudiera, porque Él es un ser santo, sublime, puro, que no soportaríamos su presencia y moriríamos instantáneamente. Por eso Él mandó a su Hijo, y para enseñarnos también de que Él mandó a su Hijo, que es el mismo, escúchenme, entiéndanme, es el mismo Dios encarnado en Jesucristo. Porque es Hijo, porque obviamente Él no podía decir, no iba a venir Él mismo en su potencia, porque diría yo, la mera presencia de Dios nos culminaría en un segundo, nos exterminaría. Imagínese usted que Él es un Dios tan sublime y tan poderoso que ha creado estrellas 5,000 y 10,000 veces más grandes que el Sol. ¿Cómo será su potencia? Pues, si a veces el mero, digamos, resplandor del Sol nos quema y nos satura la vista, ¿qué se dirá nosotros en la mera presencia de Dios, en su potencia? Así que Él se tuvo que rebajar a la condición de carne y hueso del humano para venir en calidad de humano, 100% humano y 100% Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, lo fue en ese momento, con el fin de venir a restituir esa relación que nosotros quebramos, que nosotros destrozamos con el pecado original que cometieron nuestros padres Adán y Eva. Así que vino el Señor Jesucristo, y como Él es puro, porque Él es de Dios, Él es Dios, y Él vino en naturaleza humana para poder sentir como nosotros obviamente sentimos, y estar propenso al pecado, como nosotros también, propenso a la tentación, con la gran diferencia que Dios fue tentado en todo, Cristo fue tentado en todo, pero porque Él estaba con Dios en la oración, en la meditación de la palabra, Él no pecó. Él no pecó, lo dice la palabra y lo vamos a seguir estudiando. Así que el primer punto que nos enseña, el primer punto nos está enseñando de que Dios Jesucristo, Dios el Todopoderoso, es el quien inspiró estas santas escrituras. Por lo tanto, cualquier cuestión, cualquier pregunta o duda que usted haya tenido en un pasado, de decir,
ay, pero es que ¿quién me asegura de que esta palabra es la palabra de Dios 100% y que no es alterada? ¿Y quién me asegura que es realmente de Dios y no fue escrita por un hombre pecador? Y también, pues cuando usted se pone a leer la palabra de Dios, usted se da cuenta de que esto no ha podido ser inspiración humana. Esto es completa y 100% completa inspiración de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos su amor, para enseñarnos su pasión, para enseñarnos su crucifixión, para enseñarnos la vida a través de Cristo, para enseñarnos el perdón, para enseñar, por eso esta palabra es útil, para enseñar, para convencerte del pecado, para convencerte, es como un espejo, tú lo tienes aquí, la palabra de Dios, y el espejo te dice, bueno, yo aquí tengo acné, yo estoy como malangas, aquí tengo esto, a mí me gustaría corregir esto. Así es la palabra es tu espejo, la que te revela en lo mal que tú estás haciendo. Así que esta palabra es completamente inspirada por Dios y todas las palabras, o sea, todas las Biblias a nivel mundial, porque tengo un amigo que me decía, él es de otra religión, me decía, Lila, pero es que yo no creo en la Biblia porque es que eso fue adulterado, eso fue manipulado y no es completamente la escritura como Dios la inspiró. Entonces yo digo, Dios tiene, y me dijo, hay tantas Biblias en el mundo, tantas versiones que uno no sabe ni cuál es ni cuál es. Pues yo te digo que tú agarras una Biblia y tú te vas a la segunda de Timoteo 3:16 y vas a encontrar, ya sea en cualquier versión, las mismas palabras, las mismas, el mismo sentido, el mismo significado, simplemente que de pronto con sinónimos. Es como decir, digamos un ejemplo, un sinónimo, tu pelo está hermoso y otra dice tu pelo está bonito, digámoslo así. Eso no quiere decir que se cambió, no, es simplemente que son diferentes palabras, las mismas palabras dichas con otros términos, pero el mensaje se conserva. El mensaje es genuino. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso, que Él puede conservar y guardar su palabra sin ser adulterada. Un libro de estos a Dios, que es el Dios de la creación, del sol y estrellas más grandes, del creador del fuego y del universo infinito, no va a ser capaz de inspirar su libro y de mantenerlo conservado y de mantenerlo puro y de mantenerlo sin corrupción. Entonces, ¿será que creemos en el poder de Dios? ¿O será que queremos tener perjuicios y excusas para no seguir lo que Dios dice en su palabra? Piensa en lo que tú crees, medita. Y si es verdad que tú crees en Dios, pues cree en lo que Él dice en su palabra. Él dice que esta palabra no ha sido corrompida, que esta palabra fue inspirada. Dice, mire, toda la escritura es inspiración divina de Dios, lo dice aquí. Y si usted no va a confiar en lo que dice la palabra, entonces, ¿cuál fe es la que usted proclama tener? ¿Dónde usted se soporta? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pararnos en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo como cristianos y como creedores de que hay un solo Dios vivo y verdadero. Esta es nuestra base y de ninguna manera ha sido ni corrompida, ni ha sido adulterada, ni ha sido, ni la han, digamos, ya corrompido. Es una palabra 100% divina. Lo dice la Santa Escritura y así lo debemos de creer. ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta y este es el próximo estudio.